dentro de un servicio del Señor, pero la palabra del Señor es la que siempre nos preocupa. Amén. Porque Dios a través de ella habla nuestra vida. Así que vamos a pasar a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 4. Ya, me corrigieron. El Evangelio de San Mateo, amén, capítulo 4, amén, versículo 12 al 25. Amén. Versículo 12 al 25. Bien, si hemos encontrado la palabra del Señor, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea a Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hasta ahí la palabra. Dios nos bendiga a través de su palabra. Vamos a pasar a hacer la oración. Veremos lo que el Señor nos tiene preparado en esta tarde. Gloria a Dios. Su palabra. Entonces Jesús fue llevado. Gloria a Dios. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí. El Evangelio según San Mateo, mis hermanos. Amén. Es el primer Evangelio. Gloria a Dios. Mateo, antes de conocer al Señor, él era un publicano. Así es. Y en aquel tiempo aquellas personas eran muy mal miradas, porque le trabajaban a Roma y hacían muchas artimañas, ¿cierto? Y obtenían el recurso de manera ilícita, cobraban más de lo debido, y de esa manera afectaba a los judíos, a sus compatriotas, como nosotros conocemos. Ya que en entonces Mateo, en este caso, era muy mal mirado por ser un publicano. Y podemos ver aquí en su palabra que Jesús iba, ¿cierto? Iba
de camino a Ayúdalo, Capernaum, Señor. donde posteriormente, ¿cierto?, conoce a aquellos que están pescando. Conoce a Pedro, conoce a su hermano Andrés. Más adelante conoce a Juan y a su hermano Jacobo. El Señor les llamó en aquel día. Su palabra dice que ellos al instante dejaron sus redes, su barco a su padre, ¿cierto? Y siguieron al Señor. Amén. Y también podemos ver, mis hermanos, que Mateo, teniendo muchas posesiones, cuando el Señor le dijo, Mateo, sígueme, Amén. a Mateo no le importó nada. Dejando todas sus posesiones, fue y siguió al Señor. Amén. Y hizo un gran banquete para festejar lo que Dios había hecho. Gloria a Dios. Porque no sintiéndose digno, ¿cierto?, de ser un pecador, de ser quizás un ladrón, el Señor había querido llamarle. Y aquí nos deja claro el Señor, mis hermanos, que vino a llamar a los pecadores. A pecadores al arrepentimiento. Gloria a Dios. Y podemos ver qué gran hazaña hizo este varón, Mateo, también conocido como Leví, que fue quien creó, ¿cierto?, este evangelio. Gloria a Dios. Y él conoció al Señor y escribió del inicio, ¿cierto?, hasta cuando fue ascendido al cielo. Y todo eso lo hizo un pecador, pero con algo muy importante, que fue un pecador arrepentido. Gloria a Dios. Y nosotros, mis hermanos, somos pecadores, pero estamos arrepentidos. Y buscamos al Señor. Y buscamos cada día el perdón de nuestro Señor Amén. para que nos vaya haciendo el bien, para que nos considere. Porque ¿de qué nos vale, mis hermanos, estar aquí alabando al Señor, oyendo su palabra, si en nosotros no hay un arrepentimiento? Amén. Imitemos a este varón, que fue el que creó este evangelio. Aquel publicano, aquel que después fue su discípulo. Qué grande es el Señor, mis hermanos. Así es el Señor. Amén. Y también nos muestra a nuestro Señor que Él hace como Él quiere. Porque no le llamó a usted ni me llamó a mí por ser buenos ni por ser correctos. Y nos llamó por misericordia. Amén. Por esa misericordia yo me aferro dentro de mis imperfecciones. Me aferro a esa misericordia. Porque el Señor ha puesto sus ojos en mí, no siendo el mejor, pero hoy ha querido que yo esté aquí. Gloria a Dios. Ayúdalo, Señor. Hoy ha querido que yo exhorte este mensaje, porque usted y yo necesitamos oír la palabra del Señor. Así es mi Señor. Podemos ver su palabra, mis hermanos, que llama a aquellos varones esforzados que estaban pescando, ¿cierto? Gloria a Dios. Y no estaban pescando en un buen día, porque no pescaban nada,
y necesitaban, ¿cierto? Pero qué maravilloso fue el día de ellos cuando aquel Mesías, ¿cierto?, puso sus ojos en ellos. Gloria a Dios. Y les dijo: Pedro, sígueme. Andrés, sígueme. Juan, sígueme, dijo después. Gloria a Dios. Bendito es tu nombre, Jesús es mi rey. Jacobo, sígueme. Gloria a Dios. Y hoy nos dice a nosotros, ¿verdad? Nos dice que le sigamos sin importar la prueba, Amén. sin importar la dificultad, Gloria a Dios. sin importar la situación económica, sin importar la enfermedad, sin importar la prueba grande que haya pasado. Y en esta hora el Señor nos dice: sigue. Gloria a Dios. Porque Él dice que Él nos da su paz y que no la da como el mundo la da. Porque el mundo muchos placeres tiene, pero lo que el Señor nos ofrece a nosotros no tiene comparación. Así es, mi Señor. Aleluya. Porque no se compra con dinero. Gloria a Dios. Como dice muchas veces mi pastor, si fuera por dinero, yo creo que ninguno podría ser salvo, ¿cierto? Padre. Pero el Señor pagó aquel precio con su sangre preciosa, derramando su sangre preciosa en aquel madero. Gloria a Dios. Como dice su alabanza, ¿cierto? En un monte lejano, que yo me abrazo a esa cruz, Gloria a Dios. donde Cristo expiró, pero expiró por amor a usted y por amor. Amén. Así es, mi Señor. Aleluya. Venciendo todo, mi hermano, venciendo la muerte, venciendo el aguijón de la muerte. Porque nuestro Señor vive. Gloria a Dios. Bendito es su nombre, Señor. Y dice nuestro Señor, ¿cierto?, Gracias a tu Hijo, Señor. que nos dejó al Consolador, Gloria a Dios. el cual nos muestra el camino, Amén. el cual nos enseña el camino, Gloria a Dios. y el que también se hace sentir en nuestros corazones. Amén. Y en esta hora, mis hermanos, pues nuestro Señor nos dice que debemos buscar el Espíritu Santo, Aleluya. dejar el Espíritu Santo entrar en nuestro corazón, porque el Señor quiere usarnos, que el Espíritu Santo está vigente, mi hermano. Si nos basamos a la palabra de nuestro Señor, dice que Él ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, de su Padre, y dejó al Consolador acá. Él es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Así es, Padre. Y es necesario en esta vida, mis hermanos, buscar la justicia, pedirle al Señor que nos muestre la justicia, Gloria a Dios. Aleluya. porque muchas veces queremos actuar con justicia, pero nos equivocamos, mi hermano. Pero grande es el Señor, mi hermano, que Él nos muestra y nos enseña mediante su palabra el cómo debemos ser y el cómo debemos actuar. Amén. Él nos dice que debemos ser humildes, que debemos tener mansedumbre, porque Él fue así, mis hermanos, siendo el Rey,
se humilló, Así es, Señor. no mereciendo nada de lo que Él padeció, pero Él siguió lo que Dios le encomendó, aquella misión tan grande, Así es, Señor. Gloria a de venir a este Dios. mundo, de humanarse, siendo el príncipe, de humanarse y venir al mundo, pero solo por amor a la humanidad. Sí, es mi Padre. ¿Y qué hacemos nosotros, mis hermanos? Hemos desechado aquellas cosas que nos hacen mal. Gloria a Dios. Hemos desechado, mis hermanos, el creernos mejor que nuestro otro hermano. Dios quiere que un cambio en nosotros, mi hermano. Sí, es Padre. Ese cambio lo puede dar el Espíritu Santo. Busque el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Llámelo. Gloria a Dios. Déjelo entrar en su corazón. Amén. Porque promesas hay. Y maravillas hay al que recibe el Espíritu Santo. Sí, es De aquel que Padre. atesora el Espíritu Santo. Porque hay sanidades. Gloria a Dios. Porque hay lenguas. Porque es Él el que nos guía. Aquellas lenguas angelicales. ¿Por qué no pedírsela al Señor que nos dé? Pídaselo al Señor, mi hermano. Y Él lo hará. Gloria a Dios. Ayúdanos, Padre. Ellos entonces, dejando al instante la red le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Gloria a Dios. Qué maravilloso es seguir al Señor, mi hermano. Aquel día que puso sus ojos en nosotros, pero está elegido, mi hermano. Ha elegido seguir al Señor. Amén. Porque hay muchos, mi hermano, que el Señor lo eligió, Gloria a Dios. pero prefirieron el mundo. Y se han apartado al mundo, mi hermano. Y qué difícil debe ser volver. Así es, mi Señor. Porque como mencionaba anteriormente, el mundo muchos placeres, afanes tiene, Así es, Padre. los cuales envuelven al ser humano. Pero nosotros hemos creído en este Dios divino, en este Señor que fue aborrecido, ¿cierto? Que fue ofendido, que no fue recibido por los suyos. Para nosotros, siendo gentiles, hemos creído en Él. Gracias, mi Señor. Gloria al Señor. Qué grande y maravilloso, mi hermanos. Gloria a Dios. Es el Señor, mi hermanos, Señor. que puso sus ojos en nosotros. Gracias, Jesús. Pero nos cabe, mi hermano, buscarle más a fondo, mi hermano. Mirar con amor. Bendito Dios. Como Él nos miró con amor. Como miró a aquellos discípulos como pequeñitos, hijitos míos. Síganme. Gloria a Dios. Usted ha elegido seguir al Señor. Amén. Pero así como aquellos varones tenían una misión muy importante. Y la misma misión que hoy nosotros tenemos. Y hoy en la actualidad es la que nosotros tenemos que atesorar todas estas enseñanzas de nuestro Señor. Así es, mi Señor. El corito que cantaban los niños decía, de la juventud hablaba. El mundo dice que nada aprovechamos. Aleluya. Si viendo a Cristo en nuestra juventud,
Pero nosotros le testificamos que es muy hermoso servir al Señor. Gloria a Dios. Nadie ha dicho que es fácil, mi hermano. Muchas veces vamos a ser quizás ofendidos por la causa del Señor. Quizás que venga más adelante, mi hermanos. Hay guerras. Las podemos ver, las podemos presenciar en la televisión. Así es, Padre. El pueblo predilecto de Dios está siendo nuevamente atormentado, Señor. Pero todo esto es palabra del Señor. Cumplimiento de la palabra del Señor. Así es, Padre. La juventud dice, ¿cierto? Que nada aprovechamos sirviendo a Cristo en nuestra juventud. Gloria a Dios. Pero yo he aprovechado cada momento. Cada momento sirviendo al Señor. Y no me arrepiento de nada, mi hermano. Ir allá no. Que su palabra dice, ¿a dónde iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna, y yo me aferro a esas palabras, de que el Señor me da la vida eterna. Gloria a Dios. Que el Señor le da la vida eterna a usted. Porque usted ha creído y le ha buscado al Señor. Amén. Pero nosotros testificamos. Es muy hermoso servir al Señor. Gloria a Dios. Testifique usted, joven. Testifique usted, hermano. Qué hermoso servir al Señor. Gloria a Dios. En sus hogares, en sus trabajos, testifique que es hermoso servir al Señor. Testifique y hable del Señor. Trabajemos para nuestro Señor. Amén. Hablemos, hay mucha gente que necesita del Señor. Así es, Padre. Porque este mundo, mis hermanos, nada bueno ofrece. Pero tiene atado a mucha gente. Gloria a Mucha Dios. gente que no ha querido entender. Que no ha tenido quizás esa palabra que necesita. Y nosotros tenemos que llegar ahí, mi hermano. Gloria a Dios. Qué lindo, mi hermano. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nuestro Señor hizo milagros. Y ese mismo Dios de los milagros está aquí presente. Que no le calle su boca. Porque a mí me la quiso callar. Si alguien recuerda cuando el Señor me usó y alcé mi voz afuera, Amén. pasando unos pocos días después, mi hermano, sufrí de unos ahogos muy similar a un neumático. Yo estuve un tiempo sin poder cantar. Gloria a Dios. El marido quiso silenciarme porque alcé mi voz al Señor. Pero el Señor me ha dejado claro que Él está conmigo. Que Él es más grande. Que sea el corito de los niños y Satanás no podrá. Aleluya. Así es, mi Señor. Y Satanás no podrá, ¿cierto? Satanás no podrá vencer. Porque el Señor lo venció en la cruz. En aquel madero de la cruz. En aquel calvario. El Señor lo venció. Amén. Y aférrese a esa cruz, mi hermano. Aquella cruz empapada de sangre. Aférrese a esa cruz, mi hermano. Donde Cristo expiró, pero resucitó.
Y venció la muerte, mi hermano. Y venciendo la muerte nos dio la esperanza de la vida eterna. Todo lo hizo por usted y por mí. Gloria a Dios. Todo lo que Él padeció lo hizo por usted y por mí. ¿Y qué hago yo, mi hermanos? ¿Qué hago yo si me enojo? ¿Me enojo con mi hermano? ¿Que miro un poco a mi hermano? ¿Que no saludo a mi hermano? ¿De qué forma alcanzaré el reino de Dios? Seguir al Señor, mi hermano, significa dejar todo eso. ¿Acaso el Señor menospreció a Mateo? Cuando quizás sus mismos discípulos le decían, pero Señor, si Él es publicano, mira lo que ha hecho con nosotros, no ha cobrado impuestos, y ni siquiera nos ha perdonado unos pesos. ¿Y tú, Señor, le has llamado? Y nosotros, hermano, no siendo nada, ¿cierto? Gloria a Dios. No es fácil enojarnos. Imitemos al Señor, mi hermano. Dígame, maravilloso es el Señor, mi hermano. Y un día puso los ojos, esos ojos maravillosos en nosotros. Gloria a Dios. Y le miró a usted con ternura. Y dijo, mi hijo es útil. Mi hija es útil. Pero hagámonos útiles, mi hermano. Testifique al Señor. Aquel que se apartó del Señor, testifíquele. ¿Quién sabe que se vuelva al Señor? Amén. Testifique en sus hogares. Testifique a sus vecinos. Gloria a Dios. Testifique en sus trabajos. Testifique al Señor. Porque el Señor viene pronto, mi hermano. Y Él volverá. Como entonamos al Señor. No son palabras al viento. ¿No es cierto? Porque cuando usted y yo estábamos cantando, el Señor estaba escuchando. Aleluya. Y usted y yo decíamos, Él volverá. Yo sé que Él volverá. Dice así, mi hermano, el Señor volverá. Aleluya. Gloria a Dios. Y yo me quiero ir con Él, mi hermano. Atesoremos la palabra del Señor, mi hermano. Aprovechemos nuestro pastor. Aprovechemos sus enseñanzas. Que tampoco sabemos cuánto tiempo más el Señor le quiera dejar aquí. Así es, el Señor. Aleluya. Atesoremos todo lo que hemos aprendido de Él. Gracias doy al Señor Gloria a Dios. por esta su palabra, mi hermano. Amén. Porque me habla a mí primeramente, mi hermano. Gloria a Dios. Y espero en el Señor que también le haya hablado a usted. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor sea bendiciéndonos a cada uno. Así sea, mi Señor. Que el Señor sea guardándonos. Que el Señor sea preparándonos Amén. para cada situación, mi hermanos. Que nos quede claro, mi hermanos, que no es solo asistir a la iglesia. Porque aquí en la iglesia usted se edifica, yo me edifico. Pero afuera hay ganancia, mi hermanos. Testificar a Dios afuera hay ganancia. Trabajémosle al Señor, mi hermanos. Gracias doy al Señor, mi hermanos. Y esta sería la palabra. Gracias, Señor. Pasaremos a orar, mi hermanos. Gracias le damos, Señor. Muchas gracias, Dios mío, por la vida. Muchas gracias también por la salud. Muchas gracias, Padre amado, por todo lo que usted ha hecho. Por todo lo que usted hace. Por todo lo que hará en cada uno de nosotros. Señor, corta liga.
corta cadenas, corta todo lo que impide ver tu gloria. Señor, quita de nosotros el enojo, quita de nosotros la ira, quita de nosotros el conventilleo, quita de nosotros todo lo que hace daño al alma, al espíritu. Señor, acompáñanos por aquellos hermanos, Señor, que han pedido la oración. Señor, saca de ellos, Señor, del vicio. Saca de ellos, Padre mío, las enfermedades. Señor, usted tiene poder. Usted tiene virtudes, Señor. Lo dijo en una oportunidad. Virtud salió de mí. Acompáñanos hasta que cada uno de nosotros hayamos llegado a nuestros hogares bendecidos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que nuestro Dios de paz nos bendiga.